Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una emisión más de Quiénes somos la oposición. Y bueno, ustedes saben que el próximo domingo, 13 de noviembre, pues va a haber una marcha para defender al Instituto Nacional Electoral. Y aquí estamos, Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? Buenos días, tardes, noches, ¿cómo estás? Hola, Tere, ¿cómo estás tú? Y su servidora Tere Vale para platicar justo sobre este evento que yo creo que es muy, muy importante que participemos todos los ciudadanos de este país con Fernando Belaunzarán. Ya ha estado con nosotros en este espacio, es un político, filósofo, pero sobre todo es un activista cañón, ha tenido una carrera política larga, exitosa, pero pues Fernando, de verdad que te agradecemos mucho que estés con nosotros en esta semana. Tú eres parte de los, digamos, organizadores que están pues trabajando para que esta marcha sea una muestra del compromiso de nuestra ciudadanía para defender al Instituto Nacional Electoral. Gracias, Fernando. No, gracias a ustedes, Tere, Jaime, la verdad es que disfruto mucho platicar con ustedes y bueno, es muy importante. El 13 de noviembre yo espero una manifestación, la más grande de lo que va del sexenio. La verdad es que no es para menos. Se juega pues las conquistas más importantes que habíamos tenido. No teníamos una democracia perfecta. Nuestra democracia es de un cuarto de siglo nada más. Por lo tanto, es también endeble. Por supuesto que tenía errores, podía tener contradicciones, podía mejorarse, pero lo que está en riesgo hoy es regresar a la peor época, cuando el gobierno organizaba las elecciones y el gobierno calificaba las elecciones. Es decir, las elecciones eran un trámite donde los resultados ya estaban o ya se conocían de antemano y el presidente, pues yo creo que eso es también lo que quiere, regresar a esa vieja facultad en donde podía elegir no solo a su sucesor, sino también a quienes gobernaban los estados, los diputados, todo lo palomeaba el presidente. Y a eso quiere regresar y sería pues terrible, porque insisto, la democracia imperfecta como la tenemos no fue una concesión graciosa, fue una conquista de generaciones, gente perdió incluso la vida, gente fue encarcelada, fue una lucha no sencilla de décadas y que el principal beneficiario de esas conquistas democráticas que se llama Andrés Manuel López Obrador, porque sin el INE él no estaría en la presidencia, lo quiere echar a la borda, eso no lo podemos permitir. Es como él sube a la cima apoyado en los peldaños de la institucionalidad democrática conquistada con muchas luchas y lo que quiere hacer ahora es aventar la escalera para que nadie más lo vuelva a hacer y eso sería desastroso. Hay cosas que mejorar, sí, pero dadas las condiciones, dado el peligro de un tremendo retroceso, lo mejor es eh, esperarnos a que pase la elección presidencial y entonces hacer una valoración y ver cómo lo mejoramos y que no venga del poder para mantener el poder, porque todas las 8 reformas que había habido desde 1977 habían sido exigencias de la oposición para mejorar la pluralidad, para que hubiera procesos más equitativos, etcétera. Y luego, obviamente, para la autonomía de los órganos electorales, fue progresivo. Esta es la primera reforma que viene del poder y con un carácter profundamente regresivo. Y la verdad es que, para decirlo con claridad, lo que nos estamos jugando no solo es la democracia que viene, es lo que nos estamos jugando es si vamos a decidir los ciudadanos en 2024 al próximo presidente o López Obrador se va a robar la elección presidencial para mantenerse en el poder, pues por muchos años, porque si se hacen cargo o tienen el control del árbitro, de la organización, pues no los vamos a poder sacar en un buen rato como tardó, pues ¿cuánto fue la vez pasada? Fueron más prácticamente 70 años sin alternancia en el poder en México cuando el gobierno tenía el control de las elecciones. Muy bien, oye, Fernando,
A ver, estábamos hablando de este tema antes del programa, pero te lo pregunto para que lo haga. ¿Cómo ves el ánimo ciudadano de esta convocatoria? Uf, lo veo álgido, lo veo, la gente entiende el apremio, ¿no? Porque la verdad es que el autoritarismo le brota por todos los poros al presidente y entregarle la organización de las elecciones sería pues terrible, ¿no? Claro, él dice, no, otro organismo, no lo quiero desaparecer. La verdad es que le quita muchísimas facultades, pero sobre todo el gran problema es que entre otros, por ejemplo, el del padrón. Una de las primeras luchas más importantes fue quitarle el padrón al gobierno, el control de quiénes pueden votar. Bueno, el presidente quiere que lo maneje la Secretaría de Gobernación. Dice el ejército, según los cables hackeados de Guacamaya, dice que el actual secretario de Gobernación le entregó la seguridad de Tabasco al cartel Jalisco Nueva Generación. Bueno, pues esa Secretaría de Gobernación sería la que se encargaría del padrón. ¿Quién estaría seguro? ¿Quién se sentiría tranquilo con eso? Pero además, lo que quiere hacer es lo quiere convertir al órgano electoral lo que hoy es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? En donde ya es pues totalmente controlada, cooptada, es un organismo de autonomía simulada. Eso es lo que quiere hacer con el INE y con el tribunal, ¿no? En donde organiza y califica pues, según los criterios del presidente. Ahora, no es una fórmula netamente mexicana, ¿no? Es lo que pasó en Venezuela, por ejemplo. Uno dice, ¿cómo es que el chavismo lleva un cuarto de siglo en el poder en Venezuela a pesar de sus pésimos resultados en todos los órdenes? Bueno, pues porque se hizo del control de las elecciones, ¿no? Chávez también cambió al órgano electoral, hizo uno nuevo con nuevas funciones y puso sus incondicionales, ¿no? Y pues eso ha hecho que no haya alternancias en un cuarto de siglo y ya vemos las consecuencias, ¿no? Dicen que donde veas las barbas de tu vecino cortar, hay que poner las nuestras a remojar. A ver, Fernando, yo creo que hay temas muy importantes que siento que tenemos que platicar más sobre ellos para que todos nos demos cuenta de lo importante que es defender al INE. Y una de ellas, tú lo mencionabas hace un momento, pues tiene que ver con el padrón electoral. A lo mejor si se lleva a cabo esta reforma, pues lo que vamos a empezar a ver es que votan otra vez los muertos o que comienzan las credenciales duplicadas. Además, pensemos que nuestra credencial del INE además de ser pues una forma ordenada de manejar correctamente las elecciones y respetar el voto, también es una identificación de todos los ciudadanos. ¿Cómo verías esto de que el Registro Federal Electoral pasara a ser parte del gobierno y no No, uno? Sí, o sea, peligrosísimo, adelante. ¿no? Nos quiere regresar peligrosísimo, nos quiere regresar al 88, cuando el amigo del presidente Manuel Bartlett tiró incluso el sistema para mantenerse en el poder, ¿no? Y yo creo que eso sería pues, ignominioso, porque insisto, son conquistas de generaciones de mexicanos que lucharon contra el presidencialismo autoritario, y ese presidencialismo autoritario hoy está de vuelta y quiere todas las facultades metaconstitucionales, para usar los términos que usaba Carpizo, del viejo presidencialismo, ¿no? Entre ellos, por supuesto, elegir a su sucesor y a los demás, ¿no? Porque la oposición era marginal y, y testimonial, ¿no? A eso nos quiere regresar el presidente, quiere otra vez regresar a la época de la hegemonía estructural de un solo grupo, el suyo, ¿no? Y la verdad es que la democracia, entre otras cosas, es que los ciudadanos puedan castigar a los malos gobiernos. Eso sí se estaba consolidando en México. O sea, más del 60% de las votaciones en México ya han sido, con este INE, han sido de alternancia. Además, ha sido creciente, es decir, los ciudadanos castigan a los malos gobiernos. Y yo creo que presidente Andrés Manuel
el tremendo voto de castigo contra el suyo, porque no tiene resultados, ¿no? Tiene una popularidad, sí, importante como la que llegó a tener en su momento Fox o Calderón, ¿no? Cedillo, ese, muy por abajo de la que llegó, por cierto, a tener Salinas, ¿no? Pero más allá de la popularidad, la gente está reprobando las políticas públicas, porque efectivamente hoy compra el 60% de lo que podía comprar en 2018 en promedio las familias mexicanas, ¿no? Y además la inseguridad ha empeorado. No, es cierto, los asesinatos se mantienen en el nivel récord, va a ser el sexenio con más muertos desde que se tenga registro, pero no solo es eso, donde ha escalado tremendamente son los desaparecidos. Hoy ya hay más desaparecidos que en cualquier otro sexenio previo, ¿no? Desde 64 que se está teniendo, desde 1964 que se está teniendo el cómputo desde la Secretaría de Gobernación, este es el sexenio que ya tiene más hoy, no cuando concluya su gobierno, hoy ya es de más número de desaparecidos y el control territorial del crimen organizado ha aumentado también, ¿no? Si tú me dices cuál es el elefante en la mesa de los procesos electorales, es la creciente participación del crimen en los procesos, en las elecciones. Ese es el elefante en la sala. ¿Por qué no lo toca el presidente como un asunto de Estado? Porque siente que le conviene. Y efectivamente, los testimonios, las pruebas es que en 2021 y 2022 esa participación del crimen ayudó al partido oficial, al nuevo partido oficial que es Morena, ¿no? Y bueno, el presidente dice, yo no le quiero, yo no, me disculpo por llamarle Chapo al señor Guzmán Loera, porque me merece respeto, porque soy el presidente. Bueno, qué bueno que le tenga respeto, pero cuando habla de los que vamos a marchar, nos dice racistas, fifís, conservadores, hipócritas, ¿no? Cretinos, Que, que, cretinos. cretinos, que somos enemigos del pueblo, o sea, como si no fuéramos pueblo también, ¿no? Y fíjate que ahí se exhibe cuando él dice, es que la democracia es que el poder del pueblo, pero a los que discrepan los saca del pueblo, ¿no? Para que decidan solo los que están con él y los que le rinden pleitesía a él y solamente a él. Eso es un tremendo atraso, ¿no? Entonces no estamos jugando mucho porque mira, nos conocemos y creo que con ustedes tengo muchísimas coincidencias, pero seguramente tendremos algunas diferencias y podríamos tener incluso diferencias que pudieran ser irreconciliables, pero estamos de acuerdo en que las vamos a procesar con las reglas de la democracia, ¿no? Pues esa es la idea de la marcha, que los diferentes, los distintos, a pesar de que podamos tener, de que, o más bien, eh, viendo que las diferencias son riqueza, no son un obstáculo, vamos a marchar. Por eso hemos sido muy cuidadosos en la convocatoria y hemos dicho, esta es la marcha de todos, súmate a tu convocatoria, eres una organización, suma tu logo a la convocatoria, eres una persona y quieres invitar, suma tu nombre a la convocatoria, haz tu video, pon tu foto, porque esta es la marcha de todos, ¿no? Así es como lo queremos hacer, ¿no? Queremos darle la vuelta a la hoguera de las vanidades porque nos jugamos el futuro de esto. Perdón que regrese a Venezuela, pero ¿cuántos venezolanos no estarán arrepentidos hoy de lo que dejaron de hacer para defender su democracia, ¿no? Porque, porque claro que hubiera ayudado una alternancia, incluso para que los que hoy están en el poder se mejoraran y sean cambios. Hoy tenemos la crisis en Venezuela, en México, porque hay infinidad de venezolanos queriendo llegar a Estados Unidos por la terrible situación económica en la que están y de violación a derechos humanos, etcétera, ¿no? ¿Qué te digo de Nicaragua, ¿no? En donde también un líder populista pues, prácticamente metió a la cárcel a los demás opositores, violenta incluso hasta la libertad religiosa, ¿no? Salió peor que Somoza, Daniel Ortega, ¿no? Y eso imagínate, ¿no? O sea, de lo que estamos hablando, ¿no? Y bueno, por eso es tan importante defender la democracia y creo que hay un sentido de muchos mexicanos que lo van a hacer, ¿no? Y si el presidente estuviera seguro, como dice, de que va a entregarle el poder a su corcholata, pues no estaría dañando la legitimidad de las elecciones del 24, porque si impone una reforma, lo que está dañando es la legitimidad de la elección. Pero
prefiere eso a incertidumbre democrática, ¿no? ¿Qué es la incertidumbre democrática? Que los ciudadanos pueden decidir por otra opción, pero lo conocemos, es el peor perdedor que existe. Nunca ha aceptado una derrota y no piensa hacerlo, y sabe además que por el estropicio que ha hecho, su única salvaguarda es mantener el poder, así sea por interpósita corcholata, ¿no? Jaime. A ver, Fernando, fíjate, estamos convocando a la marcha. Yo voy a ir a la marcha, por supuesto, pero en la iniciativa que hay en el Congreso, la iniciativa esta de la que estamos hablando, se hizo una comisión y estaba participando el PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano. No, Movimiento Ciudadano no. Ah, no, Movimiento Ciudadano se zafó. Mm. Entonces, están participando estos tres partidos cuando sabemos que el presidente no quiere que le muevan ni una coma sus iniciativas. A ver, nos ha preguntado mucha gente qué están haciendo esos partidos en una comisión si ya saben que al final de todo, como por ejemplo se hizo el Parlamento abierto para varias cosas y de todos modos cuando pasó la propuesta sin cambios de puntos ni comas, de nada de las propuestas. ¿Qué está haciendo el PRI, el PAN, el PRD en esa comisión cuando sabemos cómo va a terminar? ¿Qué le dirías a esa gente que nos pregunta? Mira, lo mejor sería efectivamente que rechazar una reforma electoral ahorita y que, por supuesto, puede haber mejoras. Yo soy convencido de la segunda vuelta electoral, pero hoy el riesgo es de retroceso tremendo. Entonces, lo que hay que hacer es decir que se vaya patear el voto y decir, después de las elecciones presidenciales, trabajemos una propuesta de consenso para mejorar el sistema, ¿no? Pero que sea posterior a las elecciones. Eso me parece que es tener una visión de Estado, dado el gran riesgo que se tiene con de que pierdan la autonomía en los hechos las autoridades electorales y que sean controladas desde el gobierno, ¿no? Frente a ese peligro, lo correcto es que no se le mueva nada. Esa sería mi posición y creo que es la de muchos. Sin embargo, hay que ponernos en los pies de los legisladores, en los zapatos de los legisladores, para entenderlos, no para aplaudirles y acá. Hay que entender a legisladores, ¿no? Y los legisladores, o muchos legisladores, lo que quieren es incidir mientras son miembros el poder legislativo, quieren incidir, ¿no? Es un poco, se pueden hasta ofender un poco si uno les dice, ni siquiera se siente, ni siquiera platique, lo siente como una actitud antipolítica. Está bien, ¿no? Pero ¿cuál es el tema que yo veo para llegar al centro de tu pregunta, Jaime? Eh, si el PRI decide sentarse, lo mejor que puede hacer el PRD y el PAN es estar en la mesa. Porque si tú dejas que el PRI y Morena se pongan de acuerdo solos pueden tener dos terceras partes. Mejor que estén ahí, incluso para oponerse, para saber, para estar ahí, ¿no? Ahora, yo esperaría que el PRI no se suicide, porque si el PRI acompaña una reforma de estas, se mata de varias maneras, ¿no? ¿Por qué digo que se suicida? Primero, porque lo que le queda, que son sus dos bastiones, son las únicas dos elecciones del próximo año, Estado de México y Coahuila. Y si ellos acompañan una reforma que afecta al INE, se acabó la alianza. No puede haber alianza ni en Estado de México ni en Coahuila, ¿no? Esa. Y entonces, ¿cuál sería su papel? Pues su papel sería el de ser el Partido Verde Bis. Yo espero que no se maten, ¿no? Es como de sentido común. Espero que pese ese sentido común, haya responsabilidad y defiendan esto. Ahora, que pueden tener algunas, algunas ambiciones como, ¿qué te digo? Decidir al secretario técnico, a los miembros de los OPLES, pasarlos, pues, y eso aumentaría el poder de los partidos acá. Claro, sería lastimoso contra el INE, sería lastimoso contra el árbitro, sería perverso, pero no tenemos ángeles en el Congreso. ¿Cuál es el mejor remedio, Jaime y Tere? Pues que la marcha sea exitosa. Entre más fuerte sea la marcha y haya una presión de las calles, más entenderán el mensaje de que es mejor rechazar.
Y yo te puedo decir una cosa, ojalá el PRI lo vea como una forma de reivindicación después del asunto de la militarización, ¿no? Hoy pueden rechazar la reforma electoral, reivindicarse y salir fortalecidos para la alianza en 2023 y 2024 y establecer una lógica distinta con gobiernos de coalición para, como remedio frente al presidencialismo autoritario que está resultando tan dañino. Eso sería lo ideal, Pero a ¿no? ver, Fernando, Pero mira, yo creo que en todos los congresos del mundo, pues hay presiones para conseguir el voto, pues de la oposición o de, si tú quieres, senador por senador o diputado por diputado, presiones económicas, ¿sí? O sea, pues mira, yo te doy, te fondeo para que en tu distrito se lleve a cabo tal obra. O si tú votas conmigo, yo te voy a apoyar para que tal grupo de, lo que sea, mineros, de agricultores, tengan esto que me estás pidiendo. O, o te voy a dar dinero a ti, hablemos claramente, diputado o senador, unos para obras, otros para beneficio personal. Eso de lo personal, desde luego, es una práctica corrupta, pero eso pasa y en todos los parlamentos del mundo, hasta donde yo creo. Pero el problema aquí es que, y creo que tiene razón Jaime en ese sentido, toda, el problema aquí es que no es un asunto de yo voy a comprar, yo voy a dar para una obra, para un puente, para una carretera y con eso voy a conseguir el voto. Aquí es una cosa que se llama extorsión. Yo honestamente no creo que el señor Alito, pues pueda ponerse muchos moños porque tiene la cola muy larga. Y entonces en ese momento, pero fíjate el concepto que hay en el fondo de justicia y de respeto a la ley. Yo uso la ley, dice López, a mi favor. Te amedrento, te extorsiono, te voy a meter a la cárcel si no haces lo que yo digo. ¿Y dónde queda la ley? Yo te quiero decir una cosa, si el señor Alito es culpable, pues que le hagan un juicio y que lo metan al bote o lo que sea, pero que se respete la ley. Pero aquí el problema es que ni se respeta la ley y se juega con una cosa muy fuerte que es la cárcel. Aquí no es lana, aquí es, si no haces lo que yo te digo, te meto a la cárcel. ¿Qué podemos esperar? Que el señor Alito Moreno y sus secuaces realmente digan, pues sí, voy a ser héroe y me voy a ir a la cárcel por salvar a México. Realmente no lo creo. Y ahí es donde creo que qué hacen ahí sentados el PAN y el PRD. No entiendo, porque eso es imposible de combatir. Ningún ser humano va a decir, pues sí, que me metan al bote, pero yo voy a ser héroe nacional. No, en fin, sé que está feo, pero pues bueno, así es, Fernando. bueno, sí, pero este, ¿qué te digo? En algún momento resistió, que fue la reforma eléctrica, ¿no? Tratemos de que eso se replique, ¿no? Y que está bien, aceptaron sentarse, mostrar alguna disposición, pero me parece que tienen que tener, mira, por ejemplo, el PAN dice, yo quiero impulsar la segunda vuelta, que insisto, me parece que sería beneficiosa para el país. Sin embargo, creo que vamos a llegar a la misma conclusión de que eso le tendrían que dar algo a cambio, y lo que quiere el gobierno a cambio es el control de las Claro. elecciones, y eso sería darse un balazo en el pie. Por eso, la solución, para toda solución, diría, la marcha tiene que ser exitosa. Y que no acabe en la marcha, le tenemos que dar seguimiento y tenemos que estar sobre cada legislador, ¿no? Y que sienta la presión, cada legislador de esta decisión es fundamental, esta decisión los va a marcar de por vida. Estás con la democracia o le abres la puerta a la dictadura, ¿no? Que en este caso yo creo que no va a ser dictadura perfecta porque estos son unos inútiles, ni eso saldría bien, ¿no? Sería perfecta, pero sería
un retroceso que no podemos admitir. Por lo tanto, la verdad es que yo creo que hay mucha conciencia en la sociedad. He perdido la cuenta de cuántas personas me han dicho dónde es la cita, cómo va a estar la marcha, en qué colaboro, etcétera. Hay intención de incidir, hay mucha espontaneidad de la gente, entonces yo espero que la marcha va a ser un éxito. Están invitados también los partidos, esta es una marcha de todos, ¿no? Y ojalá vayan y se comprometan a defender la democracia y las conquistas logradas, ¿no? Que ha permitido que a pesar de sus deficiencias, etcétera, han permitido que, insisto, en la mayor parte de las elecciones haya alternancia, no gana el partido en el poder, señal de que está pesando el voto de los ciudadanos. Eso es lo que tenemos que defender, que los malos gobiernos sean castigados por los ciudadanos y yo creo que entienden la gravedad del asunto, ¿no? ¿Deciden los ciudadanos o va el presidente a imponer a su sucesor? Ese es el dilema que tendremos y por lo tanto yo espero que haya una marcha importante y que además después de la marcha siga continuando el plan de acción para que no nos quieran meter un gol en pleno mundial, ¿no? Sí, mira, Jaime, yo creo que esta debe ser la primera marcha, Fernando. Sí, No, así no, es. digo, no pensemos en la marcha, sino esta es la primera marcha. Hay que pensarlo así, porque no se va a requerir nada más una. Se van a requerir plantones, o sea, en la vieja tradición de la izquierda y de la oposición en este país. Es decir, no decir ya fuimos a la marcha y qué bien nos sentimos, sino esto apenas empieza, digamos. Así es. Yo sí creo que hay que elevarles el costo de las decisiones, elevárselos a nivel nacional y a nivel internacional. Esta parte de nivel internacional me parece que está fallando, porque estamos haciendo muchas cosas a nivel nacional, bueno, pretendemos hacer muchas cosas a nivel nacional, pero también hay que elevarles el costo a nivel internacional. Entonces, a mí lo que me preocupa es, yo sí veo posibilidades de frenar el plan A del gobierno, es decir, que se apruebe la reforma presidencial. Pero ¿cómo frenamos el plan B? Porque el plan B ya está en marcha. En comisiones ya se aprobó el presupuesto para 2023 con un recorte brutal al INE de 4,000 millones, 4,500 millones de pesos. así es. Entonces, es el único país en donde en lugar de tomar en cuenta la inflación, pues no toman en cuenta nada. Entonces, 4,500 millones al INE de recorte. Y luego se viene el cambio de 4 consejeros en abril. Y ahí se abre la posibilidad de que el plan B del gobierno entre en funcionamiento. ¿Podemos frenar ese plan B, Fernando? Mira, bueno, como tú mismo diste la respuesta, la forma de frenar ese plan B es aumentándoles el costo, que además es un poquito peor el plan B, porque de cualquier manera, aunque sea frenada la reforma constitucional, seguro irán con reformas legales que sean contrarias a la Constitución, como lo hicieron con la Guardia Nacional, Claro, la Constitución sigue diciendo que está escrita a la Secretaría de Protección de Seguridad Pública y Ciudadana, y sin embargo lo pasaron a la Sedena con ley secundaria, a sabiendas de que están violando la Constitución. Bueno, lo que va a continuar después es, eh, como gran parte de la reforma del engranaje del sistema electoral está en la Constitución, pues prácticamente las reformas de ley seguramente serán violatorias de la Constitución. Y entonces la batalla va a ser en la Corte. El presidente quizás apueste a tener a su bancada de 4 ministros para poder mantener cualquier ley así sea flagrantemente inconstitucional, pero también le podemos elevar el costo a la Corte, ¿no? Hay que elevarles el costo, este es el momento, y eso puede encarrerar mucho las cosas, tanto para las elecciones del 23 que son claves, como para el 24, ¿no? Finalmente están enseñando el cobre, porque en el primer paso para elevarles el costo creo que hemos tenido ya éxito. Están derrotados en el debate público, absolutamente derrotados en el debate público. Todo lo que tienen
es una todo lo que tienen de argumento es una encuesta del INE bastante mediocre, que fue publicada hace 2 meses, que fue telefónica con 400 casos, en donde solo el 27% estaba enterado de la reforma. Eso es todo lo que tiene, ¿no? Eso es burdo, como si además hay cosas que no se deciden por popularidad, pero esta tiene solo el 27% de conocimiento, ¿no? Pero de ahí se agarraron porque no les queda, no tiene nada para el debate, ¿no? Y sin embargo, el tema de cómo se está acrecentando el autoritarismo es cada vez más evidente. Mira, eh, y además creo que el mismo presidente está dándole publicidad a la marcha, porque no puede detener su coraje. Lo que digo que el órgano que mejor le funciona al presidente es el hígado, ¿no? Le sale por todos lados, entonces no puede resistir. Y esto de insultar a ciudadanos que ejercen sus derechos muestra una intolerancia brutal. Yo creo que ni Díaz Ordaz descalificó a los estudiantes de la manera como este está descalificando a las personas que decidieron marchar. Pero te doy otro dato. Quiere provocar y dice, pues si quieren el Zócalo, ahí está, al mismo tiempo que está poniendo un estadio de béisbol en el Zócalo, porque va a ser hay algún performance en un parque de béisbol en el Zócalo, o sea, lo está ocupando al mismo tiempo que hace el reto, es decir, los hechos desmienten a la demagogia, pero todas estas cosas calientan la marcha, la hacen fuerte. Yo siento que hay un buen clima para la marcha, yo siento que va a ser la marcha más fuerte en lo que va de este sexenio. Como bien dices, Jaime, no será la última marcha ni la última movilización, y bueno, la hora de la verdad. Y yo creo que además esta elección, esta decisión va a marcar todo de aquí al 2024, ¿no? Esa es la prueba del ácido de la oposición, ¿no? Pero a ver, Y yo creo fíjate, que, y la marcha tendrá que decir, yo espero que de la marcha salgan dos cosas fundamentales, o tres, que es, uno, el mensaje de que la Constitución no se toca, ¿no? Que no haya reforma constitucional. Dos, que mínimos, de los mínimos que se tienen que preservar para mantener la democracia, ¿no? Y tres, la idea de que la batalla continúa y por lo tanto no se acaba en la marcha y habrá que seguir organizándonos y ver cómo hacemos un plan de acción con esta misma lógica horizontal, ¿no? Que hemos querido hacer en la marcha, ¿no? Horizontal para que todo el mundo se sienta convocante y convocado, ¿no? fíjate que hay una cosa que a mí me preocupa mucho. Eh, todos sabemos que un año antes de elecciones federales, pues no puede haber cambios en la ley electoral. Es como si ya estás en Uh la -huh. final del equipo fulano contra el otro y a la mera hora dices, vamos a cambiar las reglas. Ahora, qué sé yo. Bueno, ¿podemos decir realmente que no ha empezado el proceso electoral, que va a empezar hasta septiembre del año entrante, como debería de ser, cuando tenemos tres personas, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto y el señor Marcelo Ebrard, pues despachándose con la cuchara grande, haciendo campaña? No Sí. neguemos que el proceso electoral para el 24 ya comenzó y que no es el momento de cambiar las reglas del juego, Fernando. No, tienes toda la razón. Por supuesto, están en campaña anticipada violando la ley electoral con total descaro y en buena medida con impunidad. Y no creo que este tribunal se vaya a atrever a inhabilitar a la corcholata que vaya a destapar el presidente. No Gracias. creo que lo haga. Con todo, vamos al 2024, de cualquier manera va a ser elección de Estado. Lo que estamos defendiendo aquí es un mínimo de certeza en el conteo de los votos, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, porque todo el aparato de Estado está al servicio de un partido, ¿no? Es más, el presidente de la República hace propaganda personalizada y propaganda partidaria todos los días, violando la Constitución también. Eso es claro, el sistema
público de radiodifusión está convertido en un surtidor de propaganda gobernista, ¿no? No vamos a tener, va a ser las elecciones más inequitativas desde el 88 o desde el 94, si alguien quisiera decir quizá, ¿no? Pero, pero a pesar de eso, tenemos la oportunidad de revertirlo. ¿Con qué? Con lo que yo diría el imponderable. ¿Cuál es el imponderable? La fuerza social que se llega a manifestar en la marcha y posteriormente en la marcha de muchas otras maneras, porque la marcha es solamente el banderazo de salida de esta defensa por las conquistas democráticas que hoy están en riesgo. Muy bien, Fernando. Pues por mi parte, darte las gracias y decirte que nos vemos el 13 de noviembre ahí en la marcha. No sé si Tere tengas otra pregunta. Yo la última pregunta, Fernando, las personas que viven en Jalisco, en Yucatán, en Chihuahua, ¿van a poder participar? A ver, cuéntame, Se congeló. Fernando. Sí, claro, hay una lista como de 20, ¿sí me están viendo? Sí, ya, Sí, nos vemos. Sí, hay una lista ya de como 15, 20 ciudades con manifestaciones. Se están incluyendo. Ahí vean redes sociales, estamos no, poniendo un yo la cartel tengo ya en donde... subida, yo la tengo ya subida en mi Twitter, pero Ujú. creo que sí es importante que comentes. Yo ya tengo dónde va a ser y a qué hora y todo, ya está en mi Twitter. Pero yo creo que sí es importante que comentes, Fernando, que no solamente es aquí en la ciudad, sino que en todo el país va a haber actos, movilizaciones, en fin, ¿no? Para los que nos Sí, están viendo en otros lugares. sí, exactamente. Todo mundo va a poder marchar, o bueno, no todo mundo, porque quizás no en todos lados, pero en muchos estados y en muchas ciudades se van a replicar la marcha. A las 10:30 de la mañana está la cita. Nosotros somos de izquierdos, sabemos que ninguna marcha sale puntual, pero hay que poner una hora, digamos, para irse reuniendo 10:30 de la mañana en su ciudad y todos podemos defender al INE, todos podemos defender nuestras conquistas democráticas. Y más vale que lo hagamos, porque si no, si esta lucha la perdemos, nos vamos a arrepentir de lo que no hicimos por defender esto que ya hemos logrado, que no es perfecto, es cierto, pero ya después de las elecciones presidenciales tendremos la oportunidad de ir mejorando los problemas, superando las cosas, pero ahorita lo que hay que hacer es detener la tiranía que avanza, detener la dictadura que avanza y defender nuestros avances democráticos. Y lo que te ofrecemos, Jaime y yo, Fernando, es que vamos a estar dando mensajes repitiendo que el domingo es a las 10:30 en el Ángel y que de ahí parte la marcha, va a llegar al Monumento a la Revolución y en las ciudades lo vamos a ir diciendo, ¿verdad, Jaime? Para que Yes. sepan en las Excelente. ciudades que ya están, para que la gente pues siga adelante. Y aquí estamos a tus órdenes, mi querido Fernando. No, pues me siento como en casa con ustedes. Muy Gracias, bien. gracias, les tengo un gran afecto. Es tu Genuino. casa. Les mando, les mando un fuerte abrazo y claro, me va a encantar saludarlos el domingo a las 10:30 en esta marcha que yo espero que sea histórica para evitar el terrible retroceso autoritario que amenaza el presidente, que bueno, está regresando a sus orígenes. Él ingresó al PRI en las épocas de Echeverría y yo creo que eso es lo que añora, pero de nosotros está pues frustrarle el destino. Por cierto, pues en la marcha también le diremos feliz cumpleaños. Así Ay, es. qué horror. No. Muy bien. Bueno, Fernando de Hey, Lanzarán, un fuerte gracias. abrazo. A nombre de Jaime Guerrero, yo soy Tere Vale. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de ¿Quiénes somos la oposición? Y nos vemos el domingo 13 a las 10:30 en el Ángel. Gracias. Bye, Jaime. Adiós, Hasta Fernando. luego. Bye. Bye. Hasta luego, gracias.